Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana 16 alumnos de sexto de primaria someten a examen los conocimientos de dos políticos. Enseguida vamos a escuchar sus respuestas, pero antes titulares. Una comisión de expertos será quien decida a quién o a quiénes se concede este año la máxima distinción del Parlamento. Las instituciones propias, los grupos políticos, pero también 3 académicos decidirán sobre la medalla de oro de las Cortes. Los grupos no pueden provocar la convocatoria de plenos o comisiones en el periodo ordinario. Podemos pretendía así desbloquear la comisión de las eólicas. La que sí avanza es la del Hospital de Burgos, que cierra su primera fase con 50 comparecientes. Desde hace 40 años, cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Conmemoramos tal aniversario visitando uno de los más espectaculares. Lo hacemos con el procurador y secretario de la mesa, Óscar Reguera. 16 niños de sexto de primaria han sometido a examen esta semana a dos políticos de nuestra comunidad. Lo van a ver, son muchas las preguntas que tenían porque pocas veces tienen una oportunidad como esta. Indagan en sus vidas, pero también ponen a prueba sus conocimientos en materias como lengua y literatura, inglés o matemáticas. Hoy Virginia Barcones, del Partido Socialista, y Alfonso García, del Partido Popular, responden las preguntas de los más pequeños. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Bien. Bueno, yo soy Virginia Barcones. Y yo soy Alfonso García. Somos los dos procuradores en las Cortes de Castilla y León y hoy nos vamos a someter probablemente a las preguntas más difíciles que vamos a tener que responder esta legislatura, ¿verdad? Estamos un poco nerviosos. Pues cuando queráis, estamos a vuestra disposición, así que preguntad lo que queráis. ¿De joven solía ser un buen estudiante o lo contrario? Bueno, regular. Con los años, pues aprendes que el estudiar te hace más libre y que vas a tener una vida mejor porque vas a tener más capacidad y más oportunidad de tener un buen trabajo y sobre todo, pues si tienes la suerte, dedicarte a aquello que te gusta. ¿Le gusta a tu familia tu trabajo? Bueno, pues yo creo que no les gusta porque esto implica llegar muy tarde a casa. Sales muy pronto y llegas muy tarde y sobre todo cuando llega el fin de semana, ¿verdad? Que es el momento que todos estáis deseando porque podéis descansar, podéis estar con amigos, con la familia. Pues en nuestro caso, la verdad es que es muy difícil encontrar fines de semana de descanso porque cuando terminas con tu trabajo en el Parlamento, en las Cortes, pues también luego tienes otros compromisos, tienes que visitar muchos municipios de la comunidad y al final, pues tu familia es la que lo acaba pagando. ¿Qué trabajo te parece más importante para los ciudadanos, un procurador o un maestro? Bueno, yo creo que ambos son necesarios. La sociedad necesita que formemos a nuestros niños porque la educación es fundamental. La educación en una sociedad es el pilar. Pero también es necesario que haya procuradores. La política es necesaria en nuestra sociedad porque desde la política también trabajamos en vuestra educación y que podáis desarrollaros en vuestra vida a través de esa educación y de la impresionante labor que hacen vuestros profesores. ¿Quién tiene la siguiente? ¿Qué opinas de los deberes de los alumnos? Bueno, pues los deberes son importantes en la medida en que los profesores, cuando os piden a vosotros que trabajéis y reforcéis algunas materias en casa durante vuestro tiempo libre, pues ayuda también a que mejoréis y a que podáis al final aprender y comprender mejor las asignaturas. Pero también es verdad que vosotros sois niños y los niños lo que necesitáis no es solo aprender lo que dicen los libros de texto. Pero pensad que al final poneros deberes también implica más trabajo para los profesores, que tienen que corregirlos también cuando salen de las aulas, y si lo hacen por vuestro bien. Y por eso hay que confiar en que ellos, que son quienes os conocen, saben perfectamente qué es lo que necesitáis y qué es lo mejor para vosotros. Si podríais proporcionar los ordenadores del cole, porque están viejos y antiguos. Vamos a hacer lo posible para que se den prisa en cambiarlos, porque es verdad que son antiguos. Nos podemos comprometer a, por lo menos, y tú tienes hilo más directo, decirle al consejero de Educación que cuando haya recursos, esto tiene que ser una prioridad. Venga, ¿quién tiene una pregunta para mí? ¿Qué horario de trabajo tienes? Ojalá tuviéramos un horario, ¿verdad? Ojalá pudiéramos decir, empezamos a las 9 y salimos a las 6. No, esto no funciona así. Nosotros en las Cortes
tenemos convocatorias para las comisiones, para los plenos, que es donde debatimos y votamos aquello que tenemos que aprobar. Entonces, bueno, pues tienes unas convocatorias a unas horas o a otras, pero luego la jornada es continua. Pero bueno, al fin y al cabo, si estamos aquí es porque queremos, y además es algo que se disfruta mucho. Se disfruta mucho porque tienes la oportunidad de conocer a mucha gente y conocer a muchas personas interesantes, pues como vosotros, por ejemplo. ¿Se pondrán los políticos de acuerdo en las leyes educativas para que no cambien tanto? Pues esperemos que de una vez por todas se consiga, que haya un gran pacto por la educación para dar estabilidad al sistema, y cuando consigamos poner de acuerdo a políticos, a padres, a profesores, a alumnos, nuestra democracia saldará una deuda que tiene pendiente, que es la de dar estabilidad a nuestro sistema para que constantemente no veáis cómo cambian asignaturas, cómo cambian libros, y esto será bueno para todos, sobre todo será bueno para nuestro país y para nuestra sociedad. Desde vuestro trabajo de procuradores, ¿qué podéis hacer contra el bullying? Contra el bullying. Pues mirad, me parece que además es un asunto que está muy bien que se debata, porque esto es algo que antes no se hablaba de ello, prácticamente. A un alumno, a un compañero, ¿verdad?, pues estaba en una situación en la que otro compañero le acosaba, él guardaba silencio y luego al final era algo sobre lo que nunca pues acabábamos hablando los propios políticos. Ahora se ha puesto en marcha, por ejemplo, un teléfono para que cualquiera que se sienta solo y se sienta acosado, pues cualquiera de vosotros podáis llamar y decir, me está ocurriendo esto, porque a lo mejor no tenéis confianza con alguien para contarle lo que os está pasando. Pero el trabajo fundamental lo tenéis vosotros y lo tienen vuestros profesores. Y si alguien lo está pasando mal, no sabéis cuánto agradecerá que el resto de compañeros le apoyéis, ¿verdad?, para acabar con esa situación. ¿En qué año se descubrió América? Pues en 1492. ¿Qué montaña es la más alta del mundo? ¿El Everest? ¿Cuántas bases tiene una pirámide? Pues la pirámide tiene una base, ¿no? ¿En qué año finalizó la Primera Guerra Mundial? 1918. Si el perro ladra y el león ruge, ¿qué hace un elefante? Esto le encanta a mi niña y mira que tiene 7 meses. El elefante barrita. ¿En qué lugar del cuerpo se sitúa el esternocleidomastoideo? En el cuello. ¿Qué color se obtiene al mezclar el amarillo y el rojo? El amarillo y el rojo, el naranja. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? 365 días. La presidenta de las Cortes ha recibido a su homólogo en Galicia. Clemente se ha reunido con el presidente del Parlamento gallego para recoger sus propuestas para el grupo de trabajo sobre demografía que ella va a coordinar en el marco de la Asamblea de los Parlamentos de las Regiones Europeas. A 3 semanas de que se celebre el aniversario del Estatuto y a propuesta de la presidenta, las Cortes han puesto en marcha una comisión que se va a encargar de decidir a quién o a qué entidad se le va a entregar este año la medalla de oro de la Cámara. La comisión va a estar compuesta por las instituciones propias, 3 expertos de las universidades y todos los grupos políticos. De momento ya hay una candidatura sobre la mesa, la presentada por Izquierda Unida, que apuesta por Marcos Ana, pero el proceso está abierto y se esperan más. No hay un procedimiento establecido, por lo tanto pueden llegar desde los grupos políticos, pueden llegar desde cualquier entidad, asociación o colectivo y puede realizarlo también la propia mesa y es algo abierto en las candidaturas. Los grupos minoritarios en las Cortes no van a poder forzar que se celebre un pleno o una comisión. Es la principal conclusión del informe jurídico elaborado a petición de Podemos en un intento por desbloquear los trabajos de la Comisión de Investigación de las Eólicas.
Los servicios jurídicos de las Cortes han determinado que la mesa de la Cámara es la que debe convocar los plenos en los periodos ordinarios y que la solicitud de una quinta parte del hemiciclo o de 2 grupos solo sirve para periodos no ordinarios. El portavoz de Podemos, muy enfadado, apelaba al presidente Herrera. Tenga la valentía y el coraje de convocar la comisión de las eólicas y que haga que esta comisión avance con total normalidad, como lo está haciendo la comisión del UBU. Los populares lo calificaban de rabieta y defendían que la comisión está parada por oportunidad y porque hay un proceso judicial abierto. Y no se pretende nada más que impactos mediáticos y escaso interés por investigar. Los socialistas creen que la postura del PP no tiene justificación y que solo buscan evitar las consecuencias políticas, y desde Ciudadanos señalan a la presidenta de las Cortes. Ellos, desde luego, lo que no quieren es que se sustancien esas responsabilidades políticas. Debería de haber tomado la iniciativa porque realmente el desprestigio es para la Cámara que ella está presidiendo. La Comisión de Investigación de las Eólicas tiene una lista de comparecientes, aunque todavía no han comenzado las citaciones. La que sí avanza es la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos. Por las Cortes han pasado medio centenar de personas con responsabilidades políticas, técnicas o de gestión en este proyecto. Los 3 últimos en comparecer han sido un representante de Deloitte, que es el responsable de la auditoría de las cuentas del hospital, un exgerente del Yagüe y el actual gerente del UBU. El actual gerente del UBU ha cerrado esta primera fase de comparecencias defendiendo frente a la tesis de la oposición que el Hospital de Burgos es un hospital público con una altísima calidad asistencial y que la dirección mantiene una actitud vigilante con la concesionaria. Y ha habido penalizaciones en limpieza y en textil, y penalizaciones que no ha sido baladí, pues han sido penalizaciones en un caso de 100.000 euros y en otro caso de 84.000 euros. ¿Cómo no hacemos un hospital así en cada esquina? Porque es todo más barato, es todo de más calidad, es todo más grande, es todo más bonito. Me parece cuanto menos un poco de tener bastante poca vergüenza el creer que el problema del hospital es el ruido mediático. Al gerente del UBU le precedía el gerente del Hospital Yagüe y supervisor del inicio de las obras del actual hospital. Tomás Tenza negaba fantasmas legales en el proyecto, pero sí reconocía que su desarrollo había sido complicado y que entre el proyecto inicial y el modificado había un mundo. Y los médicos estaban viendo que la nueva opción estaba en situación más obsoleta que el mismo Yagüe. Me refiero, por ejemplo, nos encontramos con que los quirófanos tenían ventanas. ¿Esos son sobrecostes? Yo no lo sé, pero evidentemente son modificaciones que había que hacerlas. Pues evidentemente a mí me causa extrañeza. Los técnicos que aquí estuvieron defendieron que pues, son personas prestigiosas en el mundo del diseño de hospitales y bueno, ellos defendieron que habían hecho un trabajo muy profesional. A mí me lleva a entender que lo que aquí ha sucedido es que había un proyecto claramente defectuoso. La construcción de este hospital pues ha sido de aquella manera que dicen en Cataluña, ¿no? El responsable de Deloitte, también desde esta mesa, rebatía la tesis de que el hospital burgalés fuera un negocio seguro para la concesionaria Ficanza. Aún con el reequilibrio que ha habido en esta situación, la compañía sigue teniendo riesgo y ventura de recuperabilidad de la inversión. Y confirmaba a la comisión que en 2014 la concesionaria había estado al borde de la quiebra y que la situación se superó al año siguiente tras una reestructuración financiera. La semana ha dado para más. Los grupos han aprovechado para presentar nuevas iniciativas parlamentarias y ha habido Comisión de Fomento, de Familia y de Cultura. 4.000 hogares en la comunidad dependen de ayudas para poder pagar las facturas de la luz. El PSOE reclama a la Junta que se evalúen si las medidas están sirviendo y reclamar al Gobierno de España una política energética estable. Podemos solicita la comparecencia del consejero de Fomento para explicar la deuda de 100 millones de euros con la Sociedad Alta Velocidad de Valladolid. Además, ha presentado una proposición no de ley de apoyo a los trabajadores de Nissan. Al Parlamento llevará Izquierda Unida las demandas de los 17.000 celíacos que hay en la comunidad. Pedirá al Gobierno que publique la lista de alimentos prohibidos, que todos tengan el mismo sello y que se baje el precio de la cesta de la compra con medidas fiscales. En la Comisión de Fomento, empate de los grupos en la proposición socialista que reclama que el servicio de rescate y salvamento pase a ser un servicio autonómico público, con lo que el debate llegará al hemiciclo. El Pleno debatirá también, a petición de Podemos, incorporar mejoras en el sistema de biblioteconomía y promocionar el arte contemporáneo, pero no conseguía que la Junta reclame cambios en la obra de la Plaza del Grano de León.
Tampoco salía adelante la petición del PSOE para consolidar los lienzos de la muralla del castillo de Caracena. Ciudadanos lleva a la Comisión de Familia 2 peticiones para el Gobierno central, una ley de apoyo a las familias y las medidas necesarias para implantar la tarjeta social, ambas comprometidas ya por el Gobierno de Rajoy. Podemos pide por su parte más protección para las familias monoparentales. Un año tiene que esperar de media una víctima de violencia de género hasta que sale su juicio. Demasiado tiempo, según la fiscal María Boado. Esta semana ha comparecido para transmitirles a los grupos políticos su opinión de cuál es la situación de la ley de violencia de género en Castilla y León. Dice que faltan medios policiales y judiciales y que las pulseras para maltratadores no sirven en muchos casos. Desde que una mujer pone una denuncia hasta que el juicio comienza pasa de media un año. El motivo es que falta personal en los equipos técnicos de familia, que son quienes elaboran los informes psicosociales de la víctima. En Andalucía hay 63, en este momento 63 psicólogos forenses, en Castilla y León hay 27. Y esto genera una victimización en la propia víctima, por culpa del proceso judicial. Es uno de los peros que la fiscal delegada de Violencia de Género en la comunidad encuentra en el cumplimiento de la Ley Autonómica de Violencia de Género, vigente desde hace 6 años, pero también reclama más medios policiales para proteger a las víctimas y más puntos de encuentro porque los actuales, dice, están saturados. La propuesta que yo les lanzo es la necesidad de aumentar el número de puntos de encuentro y, si no es posible, aumentar las dotaciones personales de los puntos de encuentro, en el sentido de que incluso puedan ser dotaciones o personal itinerante. Tanto la fiscal como la magistrada de lo penal en Palencia advierten de que no siempre la víctima tiene toda la información que necesita. Ese derecho al acompañamiento de una persona que es clave y fundamental porque elimina la frialdad de las declaraciones ante un extraño. Pues ese derecho de acompañamiento hay que informarlo. Es la primera comparecencia de otras muchas en esta comisión que evalúa la Ley de Violencia de Género en Castilla y León. Los grupos políticos han lanzado a la fiscal sus propuestas de mejora. Es verdad que los jueces que se dedican a los temas de violencia de género, o al menos así se me ha trasladado a mí, son mucho más partidarios de la eficacia del seguimiento policial. Que creo que también afecta para que las mujeres no denuncien, de las campañas sistemáticas que se lanzan en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre las denuncias falsas. Sí creo que hay alguna parte de la judicatura que puede tener un problema de falta de especialización en intervención en violencia de género. Que la ley de Castilla y León sobre la violencia de género, no hay cosas que desde luego tenemos que cambiar. Las campañas, además de ir enfocadas efectivamente hacia las mujeres, también deben ir enfocadas claramente a los hombres. Según ambas profesionales, es necesario apoyar a la víctima antes, durante y después de la denuncia y poner en marcha campañas informativas para explicar a los jóvenes las consecuencias penales que tiene una agresión. El informe del Consejo de Cuentas, que ha puesto en tela de juicio el futuro de decenas de titulaciones por tener pocos alumnos, ha llegado también a las Cortes. Las reacciones no se han hecho esperar. Todos los partidos políticos están de acuerdo en rechazar que el único criterio que se analice sea el número de alumnos. Hasta 20 titulaciones universitarias deberían ser eliminadas en Castilla y León si únicamente se analiza el número de alumnos. Es el principal titular del informe realizado por el Consejo de Cuentas que su presidente ha defendido en las Cortes. Este informe se fue remitido a las 4 universidades de Castilla y León, a la Consejería de Educación y a la Consejería de Economía y Hacienda, y ninguno ha objetado nuestro análisis. Jesús Encabo respondía así a las críticas de los partidos por este estudio que muestra en nuestra comunidad una oferta universitaria sobredimensionada. Además de grados con pocos estudiantes, hay exceso de másters, 190 en total, de los que 79 no llegan a los 15 alumnos. El tema de la supresión de grados no tiene que regirse solo por criterios económicos. Los criterios económicos deben de estar subordinados a los criterios sociales. Especialmente en Ponferrada y en Béjar, la universidad tiene un valor social incalculable. Racionalizar sí, hacerlo más eficaz también, pero en todo caso creo que es el gasto
mejor efectuado o uno de los mejores. Ante estos argumentos, el presidente del Consejo de Cuentas recordaba que si el informe utiliza el criterio del número de alumnos, no es por capricho. El Consejo de Cuentas, cuando tiene que aplicar unos criterios, tenemos que aplicar los criterios de legalidad. De hecho, el propio Jesús Encabo reclama que se modifique esa normativa y también se tengan en cuenta otros criterios, desde el coste y la demanda al entorno socioeconómico o el mercado de trabajo. Las primeras becas artísticas Fundación Villalar ya tienen dueño. 237 artistas aspiraban a ganar los 12.000 euros que les van a permitir trabajar durante un año de su arte, fuera la modalidad que fuera. 9 han sido los ganadores, 1 por provincia, así que vamos a conocer a algunos de ellos y su trabajo. El diagnóstico entró en su vida sin llamar y no era bueno: sarcoma de Ewing. Nadie te explica qué va a pasar con tu vida una vez que superas un cáncer. Pero hasta superarlo, sus sentimientos y emociones se iban plasmando aquí, cuaderno tras cuaderno. Además de servirme como terapia a mí, en algún momento espero que les sirva a más gente que está pasando por lo que yo pasé en su momento y que vea que se puede sobrevivir. Y así es como esta salmantina ha conseguido una de las becas. En León el proyecto es más complejo, conlleva la edición de un libro con tinta que desaparecerá en contacto con el aire. Entronca un poco con el fin de la literatura y con el trabajo perdido, ¿no? Con el estar durante mucho tiempo haciendo una cosa para que luego la gente no lo lea o para que simplemente desaparezca. La vinculación entre medio rural y arte contemporáneo es lo que le ha proporcionado la beca a esta segoviana. Con la fusión entre los usos tradicionales y el arte pretendo generar una actitud de respeto y sensibilización hacia el entorno. Sembrará lino en zonas hortícolas que luego utilizará para crear arte. En el mundo hay 2.225 y en Castilla y León 2 de los más espectaculares. Coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, nos perdemos por las lagunas de Villafáfila con el procurador del Grupo Popular y zamorano Óscar Reguera. Así nos vamos, volvemos el jueves, ya saben, a la misma hora, a las 9:30. Adiós. Hola, soy José Ángel Ruiz, el alcalde de Villafáfila. Tengo el gusto de presentar al procurador por Zamora por el Partido Popular, Óscar Reguera. En esta zona se ejemplifican muy probablemente 2 o 3 de las grandes pasiones personales y de los grandes símbolos de nuestra tierra, de Castilla y León en su conjunto. En primer lugar, un campo fértil combinado con una naturaleza muy especial, unas lagunas que componen en torno a 500 hectáreas de masa de agua, ubicadas en una zona de llanura y que configuran una de las reservas naturales en donde se sitúa probablemente la población más importante o de las más importantes de avutarda de Europa, y al mismo tiempo en este complejo lagunar una de las mayores concentraciones de acuáticas que podemos disfrutar también en el continente europeo. Cualquier época es buena porque afortunadamente el centro de interpretación ha sido recreado con un complejo lagunar cercano y en todo momento se puede contemplar una representación en ámbito naturalizado, además muy interesante, de lo que es la fauna y la actividad de la reserva en su conjunto. Pero por ejemplo, esta época en la que estamos es especialmente interesante porque se pueden contemplar unas de las poblaciones más importantes de Ansar Común. Yo las conocí de niño, viniendo con mi padre, mucho antes de que esto fuese reserva, y te impresionan precisamente por su magnitud y sobre todo por la cantidad de fauna que existía. Hay momentos especiales, concretamente el atardecer o el anochecer, que son especialmente icónicos y especialmente interesantes de ver con la entrada o la salida de grandes bandadas de animales. Si se contemplan con auténtico interés, dan la sensación del empequeñecimiento de la condición humana.
es un lugar de elección para familias. Yo les recomendaría primero una visita al centro de interpretación, que se dejara un poco aconsejar y orientar por el personal de la reserva, una arquitectura como la de los Palomares, que es un símbolo de, yo me atrevería a decir ya de Castilla y León en su conjunto, pero muy especialmente de esta zona. Luego, a la hora de despertar el apetito, que coman lo que quieran porque todo está bueno. Pero les recomendaría que probaran, si no han probado el chorizo de la zona, que probaran el chorizo de esta zona porque es un chorizo excelente.